atenderlos a ustedes con todo cariño y porque además esto ya está aprobado. Lo que pasa es que ha sucedido una cosa muy lamentable que ya ustedes se van a enterar por los periódicos. Bueno, vámonos al tema de una vez. El tema de hoy es la nueva ley procesal del trabajo a 10 años de su vigencia. En realidad, lo que vamos a tocar es algunos aspectos más saltantes de esta ley durante estos años, pero más que desde el punto de vista jurídico, apuntando más al punto de vista tecnológico, como lo veremos. Por favor, la lámina. Vamos a tratar, o iba a tratar de desarrollar todo este temario, quizás a algún punto me lo pase, pero en términos generales, algunos aspectos voy a hacerlos más profundos y otros más rápidos. Siguiente, por favor. Acá, en aspectos generales, todos saben que esta ley se promulgó el 13 de enero del 2010, pero quizás no muchos sepan que esta ley se comenzó a gestar en el año 2008. Y les cuento la anécdota que sucedió. Estaba vivo en ese entonces el doctor Mario Pasco Cosmópolis y era ministro de Trabajo. Un día, el doctor Mario Pasco Cosmópolis nos invita a su despacho, que no estaba en el ministerio actual porque se había producido un terremoto, ¿se acuerdan? En el 2007, y estaba acá por la avenida Canadá, si no me acuerdo, Ingemín, creo que se llamaba el sitio. Y en ese almuerzo llegó el doctor Luis Binatea Recoba, llegó el doctor Priori, estaba también el doctor Paul Paredes y el viceministro, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, Villasante, creo. ¿Y qué nos dijo el doctor? Miren, esa es la oportunidad, ahora que soy ministro, de tratar de entrar en la reforma procesal del trabajo, toda vez que he tomado conocimiento que se está llevando a procesos de reforma en Chile, en Venezuela, en Ecuador. Claro, Venezuela de ese entonces no es la Venezuela de ahora, ¿no? Y entonces le pidió al señor presidente Tábara de ese entonces que me designara su representante para elaborar este proyecto. Este proyecto lo trabajamos el 2008 y bueno, durante todo el 2008, 2009 fue madurando hasta que finalmente se convirtió en ley, ¿no? Esta ley tiene elementos del derecho venezolano, porque la ley orgánica de trabajo de Venezuela de esa época era muy buena. Yo me acuerdo haber ido a Caracas, pues al centro de los juzgados, era un sitio espectacular, pues no, el 2008 era, bueno, el petróleo estaba en otro precio, Venezuela era otra cosa. Y también en Ecuador se había implementado esto, Chile estaba en proceso de reforma de su código de trabajo, y entonces se fue recogiendo estas experiencias, incluso se hizo un evento con autores extranjeros y se llegó a hacer la ley. La ley se hizo, se envió al Congreso, bueno, en el Congreso era su facultad, los congresistas le hicieron por ahí algunas modificaciones y de repente encontramos algunas cosas no muy coherentes, específicamente el tema del recurso de casación. El recurso de casación, como está regulado en la ley procesal, resulta ser una suerte de mala copia del recurso de casación civil que se había aprobado en 2009. Entonces el Congreso hizo ahí sus modificaciones y eso fue lo que tenemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Esta fue, pues, en breve la historia de esta norma, cómo es que nace. La preocupación del doctor Pasco por la rapidez, la celeridad y por la aplicación de tecnologías. Siguiente, por favor. ¿Qué se utilizó, no? ¿Qué se buscó para hacer esta ley? En primer lugar, una justicia laboral lo más grande, que comprendiera lo más, omnicomprensiva. Y también se vio que los juzgados de paz letrados se estaban como desperdiciando y podían conocer más causas, ¿no? O sea, más materias. En esa época, pues, materias estaban reducidas, me acuerdo, en materia laboral, a las trabajadoras del hogar, a casos muy pequeños, ¿no? Entonces, como que se abrió el espectro.
Se trajo también algo que estaba entrando en boga, la oralidad, los procesos orales, que después vamos a ver que en realidad como que se les llama procesos orales, pero son procesos por audiencias con predominio de la oralidad. También se buscó introducir la tecnología informática y electrónica en el desarrollo de los procesos. Nosotros nos quedamos sorprendidos de ver cómo en esa época en Venezuela habían pues tecnificado la justicia laboral a un extremo pues que daba gusto ver lo que usted iba y se quedaba sorprendido de lo que veía, ¿no? Hoy en día, pues esto ya no es ninguna novedad, pero en ese momento para nosotros era novedad. También habíamos visto que cada cual resolvía como quería y entonces se pensó en que se tenía que de alguna manera poner orden y se estableció que los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional tenían que ser acatados. Y también se abrió para que la Corte Suprema estableciera sus precedentes jurisprudenciales, que por cierto hasta ahora no existen, porque no existe el pleno casatorio, ya que la misma ley lo hizo tan complejo esto del pleno casatorio que nunca se realizó. Y además, y esto un poco yendo con la inspiración española, se estableció una forma especial de libertad, de proteger la libertad sindical, atribuyéndole el proceso abreviado. Lo que pasa es que esto no ha sido bien manejado, porque lo que existe, por ejemplo, en la legislación española es un proceso especial de protección de libertad sindical, ¿no? Que lo que hubiera habido acá hubiera sido un proceso especial, pero nosotros dijimos, no, el proceso abreviado. Eso fue lo que se quiso manejar. Y además lo dejamos en la libertad sindical y debimos haberlo abierto más para los derechos fundamentales en el trabajo. Pero en todo caso, a esto apuntaba la nueva ley. Siguiente, por favor. Todo esto, ¿qué debería traernos? Una solución rápida de los procesos que no deberían exceder de 6 meses, acceso a la justicia de todos los trabajadores, un procedimiento sencillo y de fácil entendimiento, la unificación jurisprudencial y la utilización de la tecnología. Acuérdese que todas las modificatorias que existen hoy en día introduciendo tecnología son posteriores al año 2010. En esa época las leyes, el Código Procesal, la ley orgánica, nada manejaban de estos temas tecnológicos. Va a ser la ley procesal de trabajo la primera que va a introducir la tecnología ya como norma en un proceso. Y por eso es que ustedes ven que la delantera en todos estos temas del eje, de notificaciones, de casilla, la llevan los juzgados y salas laborales, porque justo esta ley lo permitía, ¿no? En cambio, las otras legislaciones eran todavía rígidas, estaban con los modelos antiguos. Siguiente, por favor. Bueno, se hizo justo a raíz de la ley 30229 de julio del 2014, que recién adecua las tecnologías de la información, una modificatoria a la ley procesal de trabajo. Pero ya la ley procesal de trabajo tenía introducidos en otros artículos las tecnologías de la información. Esto se refirió solamente para los casos de los procesos en que no se consideraba que se utilizara tecnología para abrir la puerta que en esos procesos que eran de poca monta también se pudiera utilizar. Pero como ven, la 3229, que es la que revoluciona, es una ley del año 14. Y este proyecto venía del año 2008, perdón. Entonces ya la ley procesal de trabajo había entrado en el 2010. Entonces los abanderados de la tecnología eran los jueces de trabajo, ¿no? La justicia laboral. Claro, hubo problemas, marchas, contramarchas. Siguiente. Ahora, la implementación de la ley. Yo les presento un mapa donde vemos que solo falta implementar la ley en Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y San Martín. Y que se ha ido implementando a través de los años, ahí están los cuadros, pero yo les debo contar algo, que quizás
a más de una persona no le ha gustado cuando lo he dicho, no a ustedes, sino... Y es que cuando se elaboró este proyecto de ley y se envió al Congreso, la idea no era esta. ¿Cuál era el modelo que habíamos tomado nosotros? Habíamos visto la experiencia venezolana, la experiencia chilena. Que primero la ley, bueno, una vez que se haya puesto en vigencia, se aplicara en un distrito judicial que tuviera experiencia de oralidad, que tuviera magistrados laborales, que tuviera la infraestructura adecuada. Y además, pues en ese distrito se invirtiera en capacitación, en tecnología. Esto debía ser revisado después de un año, 6 meses a un año, para ver cómo había ido, cómo había funcionado, y luego ya hacer las modificaciones legislativas o continuar con la implementación, o al menos ya se podía tener una idea de cómo estaba caminando el modelo. Lo que sucedió es que los presidentes fueron poniéndole en vigencia en distintos distritos judiciales y el problema es que la ley no traía financiamiento. No era como el Código Procesal que tiene financiamiento. Entonces, eso ha originado muchos problemas y hasta el día de hoy los tenemos, ¿no? Yo lo dije siempre que para mí fue un apresuramiento cómo se implementó la ley. Pero bueno, los aplausos, las fotos, en fin, eso primó. Bien, qué mal, ya se aplicó, ya está en vigencia. Y les cuento como anécdota también, una oportunidad hace varios años, y yo salía de una conferencia en La Libertad y se me acerca una señora, que después me dijeron que era una abogada litigante, un poco alocada la señora, y me reclama airadamente a mí por qué habían impuesto pues este nuevo sistema que más bien, según ella, estaba atrasando la justicia laboral en La Libertad, ¿no? Porque ella iba y le decían que las máquinas se habían malogrado, etcétera, y cosas así. Claro, posiblemente la señora también no estaba adecuada a la electrónica, a las nuevas tecnologías, ¿no? Sucedió también que en este apuro se llegó a situaciones ridículas. Les cuento otra anécdota. Voy yo a un sitio del sur y estoy hablándole de esos años, del año 2010, y me dice un secretario: doctor, nos están pidiendo los abogados que le entreguemos su copia electrónica, un CD en ese entonces. Pero si las máquinas que tenemos ni siquiera tienen un quemador, ¿qué CD le vamos a dar? Entonces, imaginan, se había hecho con una improvisación en ese momento. Todo eso se ha ido, bueno, a través de los años, superando, mejorando. Aún hay problemas para implementar. Yo tengo ahorita problemas en la implementación de 3 cortes que voy a lograr. Era 4, pero una corte se echó para atrás, el mismo presidente dijo que no. Entonces, creo yo, mi opinión personal es que debió haberse ido un poco más lento, pero más seguro y con mayor aporte de dinero, o sea, más plata para las cortes, para que no tuvieran estos problemas de ir tan lentamente en el equipamiento tecnológico. Pero bueno, se hizo y estamos y tenemos que asumir para adelante. Solo ese comentario quería hacerles. Entonces, como ven, este es el mapa de la ley, está vigente en casi todo sitio. También tenemos el problema de los criterios. Muchas veces los señores jueces de un distrito judicial o de una área o de una macrorregión, como también le llaman, tienen criterios diferentes a los de otra. Y eso lleva a que la misma ley se interprete de distintas formas, lo que a la vez origina la inseguridad jurídica, pues, ¿no? ¿Por qué en tal sitio esto es A y por qué en otro sitio es B? Y cuando te lo preguntan, nadie te sabe qué decir, y quizás levanten la mirada y digan la culpa es de la Corte Suprema, ¿por qué no pone orden? Y es cierto en parte, pero porque no hemos hecho los plenos casatorios, pero también es cierto que la ley, como está concebida,
es imposible hacer el pleno casatorio. Acuérdense ustedes del Código Procesal Civil, el famoso artículo 400, que exigía pues que todos los jueces del Poder Judicial se reunieran para llegar a un pleno casatorio, ¿no? Entonces, nuestra ley actual pues tiene algo parecido, exige que se reúnan los jueces de todas las salas constitucionales para hacer el pleno casatorio y por mayoría absoluta. Entonces, esto nunca ha ocurrido y parece que no va a ocurrir. Soluciones. La solución es que esto tiene que ser modificado y que la hemos paliado nosotros a través de la utilización del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, utilizando la doctrina jurisprudencial, que sí es una decisión de 5 jueces de una sala, ¿no? Entonces, algunos de los pequeños problemas que se han presentado en la implementación en la parte normativa. También en la interpretación de las leyes, de la ley procesal, y también algunos jueces, hoy en día creo que ya no, pero cuando les llegó el tema no entendieron que era un proceso oral. Más específico, este es un proceso para audiencias con predominio de oralidad. Yo recuerdo que en una conferencia un juez me decía, pero ¿dónde dice la ley que hay que utilizar técnicas de litigación oral, que las cosas son como usted dice? Y la verdad es que no lo dice en ningún lado de esa forma expresa, pero si usted lee cómo está organizado el proceso y los principios y el uso de tecnología, eso es para aplicar los principios, las técnicas de litigación oral. Lo que por supuesto aún hoy no es comprendido, ¿no? Casos, por ejemplo, sabemos cuando alguien presenta, lo primero que se hace en la audiencia de juzgamiento, pues el alegato de apertura, que le llamamos confrontación de posiciones. Alguna persona pensó, algún abogado, que era ir a leer la demanda, a repetir la demanda, y eso no es cierto. Entonces, cuando al abogado le dicen, pues, le digo porque yo he recopilado cantidad de videos de distintas cortes, ¿no? Y durante muchos años. Y le dicen, pues, de que no es así, el abogado alega, me están lesionando mi derecho de defensa. Yo puedo decir lo que considero pertinente porque eso va para mi defensa, ¿no? Y el juez como que se queda un poco dudoso, ¿no? Entonces acá pues el juez tiene que estar bien preparado, porque el juez tiene que ser tajante. No, señor, usted no va a leer si usted me va a leer la demanda en la audiencia, pues no tiene ningún sentido. Lo que usted me va a hacer es un resumen, una presentación, una exposición, un alegato de apertura, una confrontación de posiciones, y que en 5 minutos me puede decir se trata de esto. Entonces, cosas así han ido sucediendo en el transcurso del tiempo. La implementación hasta ahora no la concluimos. En mi gestión, bueno, tampoco vamos a concluir. Yo tengo 3 cortes por implementar. Lamentablemente una corte decidió que no. Bueno, fue su decisión. Pero aún así me estoy, como dirían los entre comillas, peleándome con la administración para los recursos, porque en este momento tenemos los problemas de que se quiere, pues, con justa razón, yo entiendo, retirar recursos a todos para financiar lo que se ha dejado de ingresar por la pandemia, ¿no? El Poder Judicial no atiende, no entra plata, es como un negocio, aunque les parezca mentira. No hay tasas, no hay ingresos, han caído los ingresos. Pero a la vez yo digo, ¿y por qué nosotros tenemos que ser? Entonces ya surge quién tiene su área mejor. No, pero es que es más importante las señoras que son agredidas, que es más importante tal cosa, la seguridad ciudadana, esto. Entonces, bueno, yo creo que todas las materias son importantes, pero tenemos problemas presupuestales. Producto justo de esta implementación acelerada, y no quisiera utilizar un término muy duro, demagógica que se hizo, porque se hizo de una manera muy apresurada. Quizás hoy día podría estar la mitad de cortes funcionando a la perfección, y si no a la perfección, casi a la perfección, bien implementadas, y seguir yendo poco a poco. La experiencia del Código Procesal Penal es un ejemplo. ¿Cuántos años tiene el Código Procesal? Y que tiene financiamiento. Esta
esta ley nació sin financiamiento, porque eso sí no hubo. Bueno, eh, esto en cuanto a la implementación, que les podría contar, ¿no? Entonces, estamos en camino a implementar, estamos dando recursos donde se pueda. El próximo año va a ser difícil, porque el próximo año tenemos, pues, mucho ajuste presupuestal en razón de los problemas que ha traído la pandemia. Entonces, ahí tenemos otro tema. ¿Cómo se va a manejar eso? Estoy yo viendo, pues, de que no nos quiten recursos a las cortes, ¿no? Porque no solo es que la corte entró en funcionamiento, ya entró en funcionamiento la ley procesal, pero hay que mantener, los equipos se malogran, hay que renovarlos, hay que contratar personal, hay que alquilar locales o refaccionarlos, etcétera, ¿no? Entonces no es que ya puse la ley en vigencia y ya ahí ya que me aplaudan la foto, eso es irresponsable. Bueno, pasamos al siguiente punto. Acá tengo los cuadros. Más que todo estos cuadros son que nos informan, pues, sobre la situación, ¿no?, de los órganos que están aplicando justicia laboral con la nueva ley. Tenemos, pues, 63 juzgados exclusivos y 135 en adición. En adición significa que además de la nueva ley ven otras cosas, ¿no? Igual sucede en los especializados, 97 especializados y 98 en adición, y en las salas superiores 23 especializadas y 28 en adición. Esto es bueno, pero falta. Si ustedes supieran todos los consejos ejecutivos, casi estamos en de dónde sacamos un juzgado para tal o cual corte, a quién le quitan, a quién le ponen. Porque justo tenemos el problema que les digo, se crearon muchas veces, se implementó la ley procesal sin los juzgados o por el mínimo juzgados, y el servicio era bueno, porque la ley procesal del trabajo da un buen servicio. Entonces, cuando la gente ve que el servicio es bueno, demanda más, pues va más. Ustedes van al sitio de calidad. Si hay mejor calidad, ustedes van a lo que tenga más calidad, y entonces se congestiona. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los jueces, tenemos, pues, acá la cantidad de jueces que conocen, ¿no? Letrados, especializados y superiores, tanto en exclusividad como en adición. Yo quiero resaltar algo. Hay jueces que toda la vida están en laboral, otros que han llegado y se han adecuado. Yo, por ejemplo, el doctor Ramal lo conozco desde el año 91, que fue de trabajo, era después de trabajo el doctor Ramal, un hombre metido en el derecho laboral, ¿no? Hay otros colegas que han llegado después, y está bien eso, pero lo que yo siempre les pido es que, por favor, se preparen, estudien, porque a veces, ¿qué sucede? Uno llega y esto del derecho laboral no lo aprendes de un día para otro, ni de un mes para otro. Lo aprendes con los años y leyendo bastante y buscando la jurisprudencia y la experiencia y recibiendo ¿no?, los conocimientos de los colegas. Porque ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado cosas extraordinarias, entre comillas. Yo les voy a contar un caso. Tengo la fotocopia, ¿no?, que es una vergüenza. Una sala que resolvió un caso aplicando una ley chilena, una ley chilena del año 65, porque pensaba que esa ley era peruana. Entonces yo, por el número alto, dije, esta ley no es de esto. Buscando, oiga, era una ley chilena. Eso era un prevaricato, ¿no? Era un prevaricato porque ya habían llegado al extremo de hacer eso. He conocido casos que han resuelto con leyes que ya no están vigentes, o también con criterios desfasados. Entonces, yo lo que siempre les digo a todos los jueces: todos podemos ser laboralistas si nos proponemos, pero tenemos que estudiar. Porque hay un sector que toda la vida hemos estado en esto, pero si, por ejemplo, les cuento yo, ¿no?, si a mí me mandan a penal, tendré que estudiar, pues, día y noche, porque yo estoy desactualizado ya en el Código Procesal y en otras cosas, en las figuras penales. Pero necesitamos que los jueces se capaciten. Y ahí viene otro tema en lo que he tenido discrepancias en el Consejo Ejecutivo. Miren, logramos
que se sacara una resolución que a partir de las 3 de la tarde se puede hacer eventos, después la han derogado en mi ausencia, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial tiene que capacitar a los jueces, tiene que invertir. Miren, nosotros a través del programa presupuestal 099 acabamos de contratar con la Católica 2 cursos para los jueces, seguro algunos de ustedes han estado en estos cursos que se han llevado adelante, porque creemos que los jueces tienen que estar bien capacitados y a buen nivel. Este curso, por ejemplo, que se ha hecho con la Católica, que acaba de terminar, sobre el derecho laboral en épocas del COVID, un curso muy bueno, se está llevando uno de medidas cautelares, eso lo está financiando el PP 99, que es yo que tengo a mi cargo, ¿no? Pero bueno, ya después ya han venido el tema que ya no hay plata. Pero al menos, entonces, en general, quien esté en este cargo tiene que buscar capacitar a los jueces. Uno nunca deja de estudiar y de aprender. Por muy supremo, por muy catedrático que seas, todo se supera, todo se tiene que estar en constante aprendizaje. Mira, acaba de salir la ley de trabajadores del hogar y, por ejemplo, ahí, y lo dejo si quieren como tarea, ya tiene una norma especial sobre referente a la ley procesal del trabajo. Entre sus artículos, ahí hay un artículo sobre la ley procesal del trabajo. Entonces uno como que, si no ha leído, dice, pero bueno, y te aparece esta ley y te dices, ahí esto, bueno, suceden cosas, ¿no? Fuera de eso, quien es juez de trabajo tiene que estar con los plenos al día y con la doctrina jurisprudencial al día, ¿ya? Porque también la Corte Suprema, al menos en el tiempo que mientras estuve, se hizo que al no poder tener plenos jurisdiccionales supremos de fin casatorio, o sea, plenos casatorios para ser más exactos, decidimos que íbamos a sacar vía doctrina jurisprudencial algunas decisiones. Y bueno, y se sacaron decisiones interpretando normas y están ahí. Y eso lo tienen que conocer para poderlo aplicar. Siguiente, por favor. Bueno, ya este es un cuadro de dependencia que lo vamos a pasar. Este cuadro te lo vamos a pasar. Queda, y pasamos acá. El uso de la tecnología, como ustedes ya hice en una oportunidad del expediente judicial electrónico, que en este caso no es solamente parte de la exposición. Ustedes saben que este es uno de los grandes avances que hemos logrado y justo que en materia laboral se ha podido imponer gracias a que la ley lo permite. El expediente judicial electrónico en este momento tiene una ventaja. Tiene un financiamiento externo de 80 millones de dólares. Entonces, claro, es que van llegando por partes y el Estado peruano tiene su contraparte. Entonces, por ahí hay plata y yo creo que ustedes, qué bien que estén en esto, aprobado, para que puedan aprovechar el expediente electrónico, ¿no? Siguiente. Bueno, ya los conocí, esto lo pasamos luego, ya esto ya lo he hecho con los señores. Son las cortes, incluso últimamente se ha incorporado de la siguiente a otras cortes más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dinero para el expediente electrónico, lo que está muy bien. Lo único que sí, como yo siempre digo, hay que exigir. ¿Por qué? Porque llega el dinero y muchas veces simplemente usted está penando de que no tiene los recursos y los recursos existen. Yo hace unos días tenía una reunión, me faltaba para las cortes que estamos implementando y no hay plata, no hay plata, no hay plata, me decían, pero al final uno se pone fuerte y se da cuenta que por ahí dicen vamos a rascar el fondo de la olla y se logra, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes defiendan sus recursos, lo que tienen, sobre todo en esto del eje, porque van a comprarse equipos, va a haber capacitaciones, todo, y sería triste, pues, ¿no? De que acabe esto y al final no se tenga lo que se espera. Siguiente, por favor. Otro de los avances es el registro de casillas electrónicas. Hoy día esto no es ninguna novedad. Sin embargo, en el año 2010 y específicamente en el 2008, cuando se plantea el tema, esto sí era novedad. Una castilla que es un espacio virtual, ¿no? Que gratuitamente se le entrega a los abogados y a los procuradores.
pero hoy en día todos tienen su casilla electrónica los abogados. Pero hay otro tipo de casilla que nosotros propusimos y que ha salido de manera general, que es la siguiente, por favor, Ludwig, la siguiente, que vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué es esta? La RECE. ¿Y qué es esto? Ya esto es un avance. Usted dirá, pero eso no tiene que ver con la ley procesal. Pero es que el origen de esto está en el trabajo de la Comisión de Leti, ¿no? Que lo transmitió. Eh, Acá, ¿cómo va a ser? Que las instituciones van a tener su casilla donde las notifican. Entonces, usted ya no va a notificar, por decir, ¿no? Al municipio en tal calle. Usted la va a notificar en tal casilla. Y eso es válido. Entonces, en el sector público esto es relativamente fácil, porque a la medida que los procuradores, las instituciones públicas no se hacen mucho problema y aceptan tener esta casilla. En el sector privado sí va a ser difícil y lento. ¿Por qué? Porque en el sector privado, pues, para comenzar, las personas naturales que van a tener casilla. Las empresas, posiblemente algunas empresas podrían tenerla, y sí, les sería conveniente, los bancos, las empresas formales, pero ¿y los informales? Ellos quieren que ni los ubiquen. ¿Qué van a decirle a usted de una casilla? Pero al menos se va a avanzar. Se va a avanzar esto. La mesa de partes electrónica es otro de los avances que también tiene su origen en la ley procesal y en el trabajo de la ETI, y que ustedes saben pues que permite ingresar desde su casa, ¿no? Yo estuve hace 5 años más o menos en Corea, y yo veía cómo desde el estudio, porque me dieron una demostración, desde su estudio un abogado coreano presentaba una demanda, y yo pues maravillado, ¿no? Hoy en día, pues ustedes de su casa, yo he podido, por lo que me cuentan mis alumnos de la universidad, de su casa ellos entran a la mesa de partes electrónica y mandan sus demandas. Entonces, claro, cumpliendo con todos estos escaneos y todas estas cosas, ¿no? Y pero lo que es pues fabuloso, ¿no? Entonces, esto, ¿dónde está funcionando? En laboral. En laboral está funcionando. Entonces, es parte de lo que se perseguía con la ley, la tecnología, el uso de la tecnología intensivamente. Siguiente, por favor. Bueno, los beneficios, ya ustedes saben, pues es accesible, rápido, tiempo y sostenibilidad. O sea, ustedes de su casa cómodamente, sin necesidad de ir a hacer las grandes colas que se hacían o se mandaba al practicante, los que hemos sido practicantes, anda, deja a la mesa de parte está el papel, ¿no? Hoy en día usted pues en su casa se sienta, lo escanea y manda lo que tiene que mandar. Además, esto va con las corrientes ecológicas de cero papel, ¿no? Entonces, la mesa de partes electrónica también es otro de los avances que ha logrado la justicia laboral y que, por supuesto, se amplía a las otras especialidades, pero por acá comenzó. Siguiente. Este es en realidad este lo he copiado, porque es un folleto del Poder Judicial, de cómo presentar un escrito en la mesa de partes electrónico. Esto, ¿para qué lo he presentado acá? Para que ustedes puedan tener estas láminas y en algún momento las revisen, de repente las regalen a sus amigos, a sus colegas, a sus alumnos, para que se enteren, ¿no? Porque aún ahora hay personas que cuando usted les dice que desde su casa pueden presentar la demanda, no te creen, no saben que existe esto. Hay poca difusión, o no sé, o alguien intentó hacerlo una vez y no pudo, y ya reniega del tema y dice, no, eso no sirve, eso es una estafa, es un robo. Y no es así, señores, esto es un avance. Todos sufrimos con la tecnología para adecuarnos, pero es uno de los grandes avances que también, me precio, viene del área laboral. Siguiente. La audiencia virtual. La audiencia virtual, pues, indudablemente es producto de esta época del COVID, ¿no? Y la audiencia virtual, si bien no es un invento de la justicia laboral, sí es una forma de diligenciar el proceso que se logra desarrollar fácilmente. Yo veo en muchos casos, la televisión, este programa de justicia TV, las audiencias virtuales. Y se puede.
muchos le van a decir a usted, pero no, que seguro, por ejemplo, ¿no? Alguien me decía, de repente alguien está haciendo señas al que están preguntándole, ¿no? Y el juez no lo ve. Miren, señas, cosas extrañas, puede ser, eso no lo va a saber usted. Pero en todo caso, si eso solamente está dado en la declaración testimonial, que es la que más se podría cuestionar, acuérdese que el juez no solo resuelve con la testimonial. Además, el juez ya es un hombre experto, una dama experta, que pues sabe cómo está tratando, qué preguntar, qué hacer en la audiencia virtual y definitivamente alguna rareza por parte de quienes aparecen en cámaras la va a detectar. Además, tampoco es cierto, como por ahí ha dicho alguien con tanta carencia de fundamento, que puede ser reemplazado por otras personas. No, porque en la diligencia el protocolo exige que usted acerque su documento a la pantalla y sea verificado. O sea, no es que yo digo soy Javier Arévalo y no presento nada. Yo tengo que acreditar, ¿no? Entonces, todas estas cosas que a veces son producto del imaginario popular que van a suceder, que van a reemplazar, que no sé qué, en realidad no son, pues, argumentos sólidos en el avance de la justicia virtual. Siguiente. Esto del Gmail, bueno, yo les confieso que yo tuve que hacerme 2 Gmail el año pasado porque yo tenía el Yahoo de años, pero ahora Gmail, no me pregunten por qué, porque no soy especialista en el tema informático. No sé por qué Gmail, pero Gmail es el correo. Todos tienen, el que no tiene Gmail, no, ese está mal. Todos deben tener, pueden tener Yahoo o Hotmail, lo que sea, para sus cosas personales, pero tienen que tener Gmail para este tema informático judicial. O sea, todos, yo tienes Gmail. Si no tienes, ya te estás quedando. Entonces, bueno, la extensión de correo Gmail eso no es ningún aporte, por supuesto, a la justicia laboral, pero es interesante resaltarlo, ¿no? Y recomendarlo. Porque esta reunión también vale para que a veces uno conversa con los alumnos, con los amigos, con los familiares, y te dicen cosas. Y entonces uno le puede decir, no, pero esto es así, ¿no? Y de repente dice, pero no sé ni en qué correo, pero sí, puedes tener tu email. Cosas así que es lo que yo siempre busco de todas estas reuniones, que todo lo que uno diga se replique en lenguaje sencillo, que lo conozcan los demás y que de tal manera que se pueda, pues, mejorar la justicia a través de la difusión de las bondades de lo que hay, ¿no? Siguiente. La notificación electrónica también hoy en día no es ninguna novedad, pero en su momento la ley procesal trajo en sus disposiciones la posibilidad de que se notificara. Estamos hablando del año 2010 y de un proyecto del año 2008. Entonces, la fuente de inspiración, pues, que tampoco era invento de nosotros, eso lo habíamos visto cómo se notificaban los venezolanos, ¿no? También lo encontramos ahí. Encontramos pues que fue una fuente de inspiración el tema de las notificaciones electrónicas. Entonces, recapitulando, a los 10 años de vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, encontramos avances, sí, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología. No en la velocidad que se hubiera querido, pero sí se ha impulsado el uso de la tecnología. La celeridad también, hay celeridad, duran menos que antes los procesos, eso no lo podemos negar. Especialización, también hay muchos jueces jóvenes y otros que ya no somos tan jóvenes que estamos metidos en el derecho del trabajo y que creemos que esa es nuestra vida y ahí seguimos, ¿no? Por eso yo siempre les digo a los presidentes de corte cuando hay estas reuniones, traten de no cambiar a la gente su especialidad, sobre todo en los superiores, salvo que el superior así lo quiera, ¿no? Manténgalo en su especialidad. Esa tuvimos una suerte en Lima. Yo desde que entré todo el tiempo estuve en laboral. Era una época en que nadie quería ir a laboral, pues no, éramos un pequeño grupo, éramos 3 salas, 9 personas, ahora hay como 10 salas laborales.
Eso es lo positivo. En lo negativo encontramos que aún hoy hay poco interés de las autoridades del Estado peruano por la justicia laboral. Y cuando digo, lo digo tanto desde el Congreso, el Ejecutivo, el mismo Poder Judicial, porque la ley ya necesita reformas. Es como un carro que está funcionando y necesita mantenimiento. Hay que hacerle reformas y estas propuestas de reforma siempre se han quedado en el camino. Necesitamos reformar la ley. También otra de las deficiencias es que no se nos ha dado los recursos necesarios para implementar la tecnología, porque la tecnología se va quedando en obsolescencia. O sea, lo que hace 10 años le dieron a usted nuevo, hoy en día pues está desfasado. Entonces a veces dicen, pero si ya les dimos computadoras, ya les... Sí, pero ¿cuánto le diste? Hace 8 años, hace 9 años. Entonces, pareciera que no hay mucha conciencia de esto. Por otro lado, también creemos que el tema laboral, donde sí está totalmente colapsado, es a nivel de la Corte Suprema, ¿no? Por la cantidad de causas. Por eso necesitamos una urgente reforma laboral que permita la reducción de las causas que llegan a la Corte Suprema. Sobre esto se está haciendo una redistribución. La próxima semana va a haber una sala plena para ver la redistribución de causas, pero solamente para paliar, porque la solución es que muchas causas no lleguen a la Corte Suprema. Bueno, señores, así un poco ajustadamente es lo que les podría comentar sobre los logros y deficiencias de la Ley Procesal del Trabajo en 10 años de vigencia desde mi punto de vista. Muchas gracias. Situación de la nueva Ley Procesal de Trabajo a 10 años de su vigencia es el tema que nos ha ilustrado el doctor Arévalo Vela, y a quien le agradecemos por su participación. Bien, por temas imprevistos y urgentes, propios de la investidura del doctor Arévalo Vela, quien debe atender asuntos de manera inmediata, vamos a conceder el uso de la palabra a la señora presidenta de la institución, Rosa Ruth Benavides Barros. Bien, muchas gracias, doctor Arévalo, para renovarle nada más nuestro agradecimiento. Y sí, hemos recibido una nota periodística que lo que nos ha indicado realmente es cierto, y nuestra admiración pese a esa gran responsabilidad que tiene de estar con nosotros, ilustrarnos, darnos toda la historia de la nueva Ley Procesal del Trabajo y encaminarnos a dónde debemos llegar. Muchas gracias, doblemente renovadas hacia su persona. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos. Que se cuiden todos. Gracias a todos. Muy amable. Primero, la salud. Muchas gracias. 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 Que les vaya bonito. Adiós, doctor. Que les vaya bien. Chao, nos vemos. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante las jornadas académicas a través de nuestra cuenta de Facebook, y recordarles que estén atentos a las próximas publicaciones académicas que realizaremos a través de nuestros canales en Instagram, Twitter y YouTube. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego.